Bueno, amados, Dios les bendiga. Buenos días. He visto mucha gente conectada. Mi oración siempre es al Señor, almas. Señor, dame almas. Y le invito a que usted se una conmigo. Señor, dame almas. Señor, dame almas. Cuando le pedimos almas al Señor, ¿cómo hace Él? No lo sé, pero hace que la gente se conecte, que la gente adore, que la gente cante, celebre, que la gente escuche la palabra de Dios y que la gente sea salva por la fe en Cristo Jesús. Bien, hemos empezado la semana anterior, ahora 8 días, el domingo, hablando de las 5 solas. Vamos a ver quién es tan valiente, diligente de escribir por el chat las 5 solas, que son parte o más bien resumen todo lo que es la reforma protestante de los hombres de Dios de aquella época, iniciando con Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, bueno, varios reformadores que hicieron parte de esta gran reforma y que inició el 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania esas 95 tesis o quejas, dicen algunos comentaristas, donde él con eso quería mostrar al pueblo de Dios y aún a la iglesia a la cual él participaba en esa época como parte del clero y siendo obispo de la Iglesia Católica, de que la fe es por obras, la fe es por gracia, la salvación es por gracia por medio de la fe y no por obras. La semana pasada, el domingo anterior, hablamos de la primera sola escritura o solo la escritura de Dios. Y bueno, fue un tema bien especial y aprendimos muchísimo. Hoy vamos a hablar solo fide, que es la tercera sola fide. No olviden que están escritos en latín y que significa solo fe. Pero antes, permítanme orar. Les invito a que nos unamos a orar este momento ante nuestro Señor. Yo sé que todos oraron ya. Yo sé que todos prepararon su corazón y han celebrado con esa emoción que lo hicimos en casa, pero vamos a orar para que esta palabra maravillosa sea como espada de doble filo y penetre esta mañana en su vida para producir un cambio, una revolución, un desafío, una confrontación aún con su vida misma. Así que, donde está, cierre sus ojos y bendigamos el nombre de Dios. Y oremos. Señor, gracias. Cantábamos ahora, tú estás aquí. Tu dulce presencia, Señor, está aquí. La siento dentro de mí. En cada casa donde tu pueblo está conectado, donde están en culto de familia. Es tan emocionante también los cultos en casa porque tenemos el culto en familia, los hijos, padres, esposos, todos allí, en el Espíritu, disfrutando de esta maravillosa celebración en tu presencia, Señor. Oro que abras mi boca y por ella salga tu palabra. El salmista dijo, abre tu boca y yo la llenaré, Señor, le dijiste al salmista. Y hoy yo quiero creer que mi boca está llena de tu palabra y que es la palabra que tu pueblo en esos temas que hemos estado iniciando, Señor, necesita para ser fortalecido, para ser reafirmado en su salvación, en su fe, en su compromiso. Oro, Señor, que tu gloria esta mañana descienda del mismo cielo para ministrar la casa de tu pueblo. Si alguno está enfermo, si alguno está cansado, atribulado, si alguno en su corazón tiene alguna carga, temor, preocupación, algo que esté afectando al Señor, tómalo ahora. Algún espíritu inmundo lo estoy atando y echando fuera. Alguna obra del maligno la estoy quebrantando ahora mismo. Estoy declarando que tú, Señor Jesús, estás aquí. Padre, estás aquí. Espíritu Santo, estás aquí. Y que vas a bendecir tu iglesia y vas a bendecir tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Diga amén. Gloria a Dios. ¿Ya escribió?
Amor, ¿ya escribieron allí por el chat las 5 solas? Sí. A ver, díganos quién escribió con nombre propio para salud, felicitarlo de una vez. Si quieres te paso el teléfono. No, léelo por favor, ahí donde estás. Mónica. Mónica, La eso. hermana Mónica, Olivia, Bernardo, Jaime, han escrito solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura, solo a Dios sea la gloria. Amén. Vayamos entonces al libro de Romanos. Ya repito, solo, sola fide o solo fe. No olviden, hoy el mundo católico celebra hoy de noviembre, la fiesta a los muertos. Tristemente, es una celebración pagana. Alguna ocasión tendré la oportunidad de enseñar acerca de esa celebración. Y el 31 de octubre era la víspera a la fiesta a los muertos. Tiene un contexto espiritual una connotación bastante dañina en nuestro mundo cristiano. Pero fue el 31 de octubre que Martín Lutero, como lo mencioné, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania esas 95 tesis o quejas para mostrarle al mundo que la salvación no es por obras sino por fe. Por lo tanto, la reforma no se da tanto en el mes de octubre. El 31 de octubre se celebra el día de la reforma, el día de la Biblia. La reforma comenzó a partir del 1 de noviembre y así se estableció por los teólogos y los reformadores, aunque ponemos a octubre como el mes de la reforma o mes de la Biblia. Por eso quise enlazar, amados, estas semanas hablando de las 5 solas. Yo sé que su vida va a ser muy, pero muy bendecida para la gloria de Dios. Romanos capítulo número 1, verso 17. Es un verso muy corto. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien ya lo encontró? Romanos capítulo 1, verso 1 al 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y saben qué es lo interesante o importante de este texto que el apóstol Pablo escribe? Es que él está tomando una referencia del Antiguo Testamento, del libro del profeta Habacuc, cuando él dice, el alma que pecare, esa morirá, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué tremendo! Entonces, en esta sola, aunque como dije, aparecen más textos, ahora miraremos cuáles más, fue el texto que caló como una espada de doble filo en la vida de Martín Lutero, abriendo su corazón, aceptando la revelación de parte del Espíritu Santo, donde él entendía que la salvación era exclusivamente por la fe. Y ese ha sido el estandarte de muchos cristianos reformadores a partir de este momento. Obviamente, para la iglesia del primer siglo y los posteriores, no había problema en aceptar lo que era por la fe. Fue después del siglo VI cuando la iglesia católica, surgida de la desviación de un grupo, de una rama de la iglesia cristiana de la época, comenzó a crear una cantidad de elementos anexos a la fe, a la salvación, para poder conseguir recursos para construir la gran catedral allá en Roma, en Italia, que ya conocemos. Por lo tanto, amados hermanos, lo que Martín Lutero y lo que la Biblia nos quiere enseñar a usted y a mí es que no hay nada que usted pueda anexar, unir a la fe para lograr la salvación. Y el apóstol Pablo lo escribe de manera magistral en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso número 8 al 9. Quiero que lo leamos, por favor. Tome su Biblia. No olviden
que estamos en una práctica maravillosa de memorizar 2 versículos diarios. Ojalá que usted esté en esa práctica. La estoy disfrutando de una manera preciosa. Eso significa que nos toca tener la Biblia más tiempo en la mano, meditarla, leerla, etc. Dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nos enseña que la salvación es por la fe, que no es de nosotros, que es un regalo de Dios. Es decir, no hay méritos. Usted y yo no tenemos que hacer nada para alcanzar esa salvación por la fe. No depende de nosotros, aunque nuestro orgullo, aunque nuestra humanidad de alguna manera sea lastimada, porque la intencionalidad, y así nos han criado en la religión tradicional, como que algo falta, como que algo tenemos que hacer, como que tenemos que ponerle un poquito, aunque sea una cerecita al pastel, para que en esa salvación yo tenga que ver. Mire conmigo Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos capítulo 3, verso 28. Apenas estoy colocando la introducción para poder compartir 2 puntos, 3 cosas importantes. Dice: concluimos pues, dice Romanos 3, 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es como la apología que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Roma de su época, primer siglo, más o menos años 70, 60 y tanto más o menos, para evitar que ellos regresaran a confiar en las obras de la ley, y que por esas obras de la ley la iglesia de Roma estaba pensando que podían ser justificadas si volvían a la ley. Y el apóstol les está ayudando a comprender que definitivamente es solo por la fe. En el versículo 8 de Efesios 2 dice que es por medio de la fe, por medio de la fe que alcanzamos salvación. Y escuchen esto, la palabra o la expresión por medio es una preposición primaria que denota el canal de un acto en ampliaciones muy amplias, como por ejemplo pasar, a través, atravesar, causa o conducto. Por lo tanto, según Efesios 2, 8, 9, la salvación se efectúa mediante el canal de la fe, que es el conducto para ser salvos y no las obras. En otras palabras, quiero ilustrarlo más sencillo. El agua, ¿por dónde transita? Por las tuberías. Es sencillo. La fe es las tuberías. El agua es la salvación. La salvación la produjo Cristo. La tubería es la fe. Por lo tanto, nada tiene que hacer la ama de casa o un hombre para que el agua transite por la tubería. El agua simplemente transita por la tubería porque ahí está. Por eso, en el versículo 28 de Romanos 3, cuando el apóstol Pablo dice, de nuevo repito, concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley, está diciendo, tratar como de comprender un poquito la expresión justificado, significa considerado justo o inocente ante Dios por fe, sin las obras de la ley y sin necesidad de las obras de la ley. Hay un escritor llamado Matthew Henry, del siglo XX, un destacado escritor, teólogo y comentarista. Precisamente tiene un comentario que llama Matthew Henry. Dice, por fe, dice él, que en esta materia no es un acto de obediencia o una buena obra, sino la formación de una relación entre Cristo y el pecador, que considera adecuado que el creyente sea perdonado y justificado por el amor del Salvador, y que el incrédulo que no está unido o relacionado de este modo con Cristo permanezca sometido a condenación. Esto explica Matthew Henry acerca de la fe, la salvación por la fe. Por lo tanto, sola fide o solo fe es la enseñanza que dice que la justificación, o sea, ser declarado justo por Dios, se asume
que significa salvación, se recibe solo por fe, sin necesidad de mezcla de buenas obras. Aunque no olviden, las buenas obras evidencian la calidad de nuestra salvación. Hemos leído tantas veces el libro de Santiago, capítulo 2, cuando él expone y parece que causará un poco de contradicción, y algunos comentaristas y algunos estudiosos de pronto han creado problema en este tema de Santiago y han aducido que hasta se necesitan las obras, las buenas obras para ser salvos. Pero no es cierto. Lo que Santiago está exponiendo en el capítulo 2 es que la salvación tiene necesariamente que revelar buenas acciones, buenas obras. Qué interesante ese dato que nos da el apóstol Santiago. Por eso, la fórmula que más o menos resume Santiago es: la fe produce justificación y buenas obras. O sea, la fe produce salvación, somos declarados justos o salvos y por consecuencia tenemos buenas obras. Y esta declaración es contrastada con la fórmula católica romana que dice fe y buenas obras producen justificación. Es incorrecta, es antibíblica, es carnal y aún podríamos decir casi demoníaca, porque decir que para ser salvos necesitamos hacer algo es como negar la verdad de Dios, que ha dicho que por la fe somos salvos y que es un regalo de Dios. Por lo tanto, es el lema sola fide, define que el único medio para alcanzar la salvación es Cristo. De esto lo haremos la próxima semana. Cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo. Póngame atención. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo le quiero preguntar, ¿un muerto cree? ¿Un muerto puede hablar? ¿Un muerto puede tomar determinaciones? Hablo desde el punto de vista físico, biológico. Está muerto. Pues espiritualmente, sin Cristo estamos muertos. Por lo tanto, la fe que viene al corazón de un ser humano para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador no depende de usted ni de mí. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que yo no creí porque yo creí. Yo creí porque Él me dio la fe para que yo creyera. Porque en un acto de su soberanía, Él determinó, Juan Carlos Triana, en el año 1985, el 7-8 de noviembre, conociera de Cristo, y ese día me arrepintiera, ese día viniera a los pies del Señor. Ese día, Él puso la fe para que yo creyera en su Hijo como Señor y como salvación. Este fue el acto crucial de la Reforma Protestante. Esto fue el gran primer paso que el doctor Martín Lutero, en esa época, como dije antes, como obispo que era de la Iglesia Católica, fue liberado de sus tormentos. Escúchenme bien, en su biografía dice que allá en el convento donde estaba recluido, él se autolaceraba buscando justificación. Pero cuando él leyó en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, se libró de esa culpa, de esa condenación que experimentaba y que decía: si no hago algo, si no me hiero, si no me duele, si no actúo de alguna manera, no alcanzaré el cielo. Quiero que vaya conmigo a Habacuc 2:3, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Para certificar que el justo por la fe vivirá. Bueno, Habacuc ya lo mencioné ahora. Leamos Gálatas capítulo 3, verso 11. ¿Lo quiere leer, por favor? Gálatas 3:11. Y ahora sí. ¿Qué dice? Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y lea también el 12, que me parece importante, Gálatas 3:12 también. Y la fe y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
qué impresionante. La ley decía el que hiciere estas cosas, o sea que todas las cosas que la ley decía que había que cumplir para alcanzar justicia o para ser justificado por el Señor, vivía por ellas. O sea, estaba amarrado a las obras. Pero Dios nos está diciendo a través de su palabra que el justo solo por la fe vivirá. Y Hebreos capítulo 10, verso 38. Es un texto precioso también. Vamos a leerlo. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El escritor de Hebreos no está diciendo que vuelva al pecado, que vuelva al mundo, no. Cuando dice, y si retrocediere, está hablando precisamente de la fe en Cristo Jesús y la obra de Cristo, no en las obras de los sacerdotes y de la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, solamente el que cree por fe, que por esa fe es salvo, le da la gloria a Dios y está agradando a Dios. Pero todo aquel que está pensando o que ha creído que tiene algo que hacer para poder agradar a Dios y alcanzar su salvación, dice el autor de Hebreos, Dios dice a través del autor de Hebreos, no agradará a mi alma. Debe la gloria a Dios por eso. Por lo tanto, amados hermanos, los cristianos de cualquier contexto o trasfondo doctrinal deben entender que por la fe somos hijos de Dios, y no por lo que nosotros hacemos o podamos hacer, sino por lo que ya Cristo hizo toda una obra completa por nosotros. Amados, nuestra fe no descansa en saber que yo puedo hacer algo, que soy bueno o menos bueno o más bueno. Nuestra fe descansa en saber de que Dios dijo que algo ocurriría y ocurrió, que enviaría a su Hijo y lo cumplió, que lo profetizó muchas veces, miles y miles de años atrás, y está escrito en la palabra de Dios y lo cumplió. Cuando yo determino aceptar esas verdades, ahí llega la justificación. Por eso, en primer lugar, déjeme decirle, todo lo que le he mencionado como introducción significa que usted y yo no aportamos para recibir ese rescate que viene del cielo. Solo fe. No en obras, no en promesas de un mejor futuro, no fe en ceremonias. Escúcheme, no fe en sí sola. ¿Por qué razón? Porque esto era fe, solo la fe sola. Y esta era una de las razones que diferenciaban a la iglesia católica, que la iglesia, ya lo mencioné, añadía cosas, que había que hacer cosas para poder ser justificado. Solo fe. Y quiero que lo diga conmigo, lo recuerde y lo repita. Solo fe, solo fe. ¿Por qué? Cada vez que los seres humanos intentamos tratar de hacer algo para complacer a Dios, portarnos bien, adorar, cantar, aplaudir, orar, ir a la iglesia, diezmar, servir a Dios, cuando pensamos que tenemos que hacer algo de esas cosas para agradar a Dios, hemos retrocedido a las obras, porque no es por las obras, es por la fe. Es don de Dios, gracia, regalo. Usted tiene que aceptarlo. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Ya recibimos a Cristo Jesús. Él fue el que hizo todo. Él lo entregó todo. Él se despojó de todo. Él renunció a todo. Él me dio todo a mí. Y solo por esa fe es que yo puedo agradar a Dios. Yo no agrado a Dios cuando oro, debo orar. Yo no agrado a Dios cuando leo la Biblia, debo leer la Biblia. No agrado a Dios cuando voy a la iglesia, cuando tengo un ministerio y sirvo a Dios. Yo agrado a Dios porque le creo. Y creo en la obra que hizo a través de su Hijo Jesucristo por mí. Es lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, si usted
piensa que tiene que hacer algo, amado hermano, es como llamarle a Dios mentiroso. Y ese es mi segundo punto. Piénselo así. La fe no es llamar a Dios mentiroso. ¿Por qué razón? Porque significa que cuando Dios dice algo o hace una promesa, nosotros creemos en Él. Es verdad y podemos confiar en Él. ¡Qué lindo! Eso es la fe. Si Dios hace una promesa, yo creo en esa promesa. Yo no tengo que hacer nada pensando en que si yo hago esto, Dios hará esto. Es cierto que toda promesa tiene una demanda, pero no estoy hablando de promesas diferentes a la salvación. Por lo tanto, si Dios dice que cuando soy pecador necesito un Salvador, yo lo creo. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Lo conocemos de memoria, vamos a leerlo juntos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Que todos pecaron, todos los seres humanos están destituidos del cielo, de la gloria, de la presencia de Dios. No hay posibilidad, no hay oportunidad para el ser humano. Dios lo dice, y si Dios lo dice, yo lo creo. Por lo tanto, necesito un Salvador, y yo creo que lo necesita. Mira el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Cuando Dios dice que mi pecado me llevará a la muerte eterna, yo lo creo. Romanos capítulo 6, verso 23. Son textos muy conocidos. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Ya, soy un pecador y estoy condenado eternamente por causa del pecado. Pero Dios me dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, fe es que si Dios lo dice, yo lo creo. Cuando Dios me dice que si pongo mi vida en quien Jesús es y en lo que Él hizo en la cruz, puedo ser salvo. Romanos capítulo 10, verso 8 y 11 al 11. Romanos capítulo 10, verso 8 al 11. Dice el apóstol Pablo, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Léame, suegra, en voz alta el versículo número 11, que es un versículo espectacular. Verso 11. Bueno, dice así: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Note que no dice todo aquel que actuare por creer no será avergonzado. Dice todo aquel que en él creyere. ¿En qué? En las cosas que Dios dice con respecto a la salvación. Si Dios dice que si pongo mi fe en Él, en lo que Cristo es e hizo por mí, amados, yo le creo. Eso es fe. Por lo tanto, yo considero a Dios como verdadero y digno de confianza, que todo lo que Él dice y ha prometido es cierto. Eso es por fe. Por eso creer que Dios es verdadero y que no es mentiroso me hace una persona a mí y a usted maravillosa. Y eso simplemente es un poquito de sentido común. En tercer lugar, y terminando, si la fe no tiene obras, uno puede realmente cuestionar si esa fe es real y sincera. Porque, amados, hay el equilibrio. Ya enseñamos, ya compartimos sola fide. Estoy concluyendo básicamente donde es solo por fe, nada más.
Y quiero que usted lo reafirme, solo por fe. Si usted es alguien que está pensando que algo le falta para agradar a Dios, para alcanzar el cielo, si usted piensa que aún porque peca, comete errores, porque es débil, porque tiene caídas, aún usted tiene que hacer cosas para alcanzar la salvación, después de que ya confió en Cristo y creyó en Cristo y lo recibió en su corazón como Señor y Salvador, algo está pasando con su fe. Esa no es la fe de Dios, porque la fe de Dios simplemente se acepta, es un hecho, no hay que ponerle dudas. Por eso, la garantía que esa fe trae a mí y me hace salvo es que también yo practique las buenas obras. Mire por favor Tito capítulo 3 verso 8 y Santiago capítulo 2 verso 14 al 19. Búscame, amor, por favor, Tito 3, 8. Yo busco Santiago capítulo 2. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. No es para los que se ocupan en buenas obras, crean en Dios. Ahora mire lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tremendo! Y dice, y concluye en el versículo 20 el apóstol Santiago, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y esto es cierto. Es imposible que yo, diciendo que tengo fe, no hago nada por calificar la fe. Hay una idea o una frase muy importante con respecto a esto. La fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. Si usted la quiere escribir, la fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola, porque cuando la fe es real, tendrá buenas obras junto a ellas. Creo que el libro que mejor nos ilustra la fe con obras es el libro de los Hebreos. Quiero que solamente leamos lo que algunos de ellos hicieron para calificar su fe. Hebreos capítulo número 11. Mire, comienza desde el versículo 3. Personas comunes y corrientes que creyeron a Dios y por esa fe fueron justificados. Pero porque actuaron. Por la fe, Abel. Primero dice por la fe, o sea que creyó a Dios. ¿Qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, pues por lo cual, alcanzó testimonio de que era justo. Miremos el versículo 5. Por la fe. ¿Qué es por la fe? Dios le habló a Enoc, le creyó y por la fe dice, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que la vida de Enoc,
antes que fuera traspuesto por Dios, fue evidencia de que le había creído a Dios, y esa fe en Dios fue lo que provocó que por sus obras Dios lo traspusiera. Miremos por favor más adelante el versículo número 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amados, y si seguimos leyendo, usted va a darse cuenta que ninguno de estos hombres que narra el capítulo 11 del libro de los Hebreos desconecta fe y obras. Primero fe y luego obras. No es solo fe. A los que dicen que creen pero no hacen nada, el apóstol Santiago dice: tu fe es muerta. Y si la fe es muerta porque no tiene obras, entonces hay que reevaluar si de verdad es una profesión de fe auténtica. Por eso es bueno que muchos creyentes de este siglo, de esta generación, que viven por emociones, que viven si Dios les responde, que obedecen si Dios les cumple, que hacen cosas y Dios primero les da lo que les piden. Ese tipo de creyentes les toca reflexionar con respecto a su salvación, porque si no están haciendo nada, esto suena un poco duro, si no están haciendo nada para Dios, si no están sirviendo, si no están siendo fieles, es porque algo pasa dentro de esa fe. Y llega un momento en que toca parar y decir: bueno, Señor, yo como que me toca volver a confesar a Cristo con mi boca y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque la fe no puede desconectarse de las acciones. Mire conmigo el mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adorado apoyado sobre el extremo de su bordón. Usted comienza y continúa leyendo. Moisés habla de, versículo 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Quiero que terminemos en este versículo 33, esta lectura. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron errantes de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. En esta majestuosa colección de los héroes de la fe, esta galería de los avatares de la fe, por decirlo de otra manera, encontramos que ninguno de ellos vivió una fe separada de las obras. Por lo tanto, amados hermanos, lo que nos toca terminar esta mañana diciéndoles es que, primero, su fe no depende de usted. No depende de que su papá o su mamá haya creído en la religión tradicional o en cualquier religión y eso le hace a usted partícipe de esa religión. No depende de que su papá o su mamá o su abuelo o no sé quién, o en su casa su padre o alguien conozca de Cristo y sea salvo, y ya por eso usted va a ser salvo y va a conocer de Cristo. Depende de usted. Depende que va a llegar un momento en que Dios le va a dar el accionar en su ser interior de creer, de tener fe, y cuando llegue ese momento usted va a creer
en la obra redentora de Cristo y va a entender que solo por la fe, y que con Martín Lutero seguramente ha estado tan equivocado tratando de hacer para agradar a Dios y para llegar al cielo. Solo fe. Y quiero que lo repita conmigo, solo fe. Amados, todo en la vida cristiana es por fe. Yo soy pastor solo por la fe. Tengo un llamado solo por la fe. Tengo dones, tengo ministerio solo por la fe. Por la fe sirvo, por la fe oro, por la fe ayuno, por la fe leo la palabra, por la fe oro por enfermos, por la fe hago milagros en el nombre del Señor. No es por mí, solo por creer en aquel que murió por mí y hizo una obra completa por mí. Amados, nada. Yo le invito a que usted no haga nada pensando que con ello se acercará más a Dios. Basta que usted acepte esa verdad absoluta, relevante, transformadora. Solo por la fe en Cristo usted tiene el derecho al cielo. Pero en segundo lugar, usted tiene que calificar su fe. Si usted pasa los días sin hacer nada para Dios o por sus semejantes, si usted pasa los días, las semanas y los meses sin ser fiel a Dios, sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin buscar a Dios de todo corazón, sin decirle a Dios, aquí está mi vida, ¿en qué te puedo servir? Nuevamente le digo, tiene que reevaluar su fe, porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, gracias por esta segunda declaración de los reformadores. Sola fide, solo fe. Gracias por reafirmarnos con esta declaración y con las tesis que ellos escribieron de donde nació la iglesia o la gran reforma. Nos invitan, Señor, a volver al seno de tu palabra, a lo sencillo de tu palabra, a lo justo y bueno de tu palabra, a lo verdadero y absoluto de tu palabra. Solo por la fe tenemos salvación en Cristo. Hoy, Señor, voluntariamente me despojo. Y amado hermano, quiero que usted lo haga conmigo si lo desea hacer. De toda sensación, de toda prebenda, de todo pensamiento o accionar por alcanzar más gracia, más amor de Dios, por alcanzar el favor, el regalo de Dios. Señor, yo me despojo de pensar que debo ser bueno, de pensar que tengo que vivir haciendo cosas. Me despojo de toda mentira del diablo, que por siglos y siglos tuvo y aún tiene la humanidad engañada pensando que para ir al cielo tiene que hacer cosas, cuando el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo Jesús. Y esa verdad es la que yo creo con todo mi corazón y me reafirmo en ella. Pero hoy, Señor, así como me despojo de cualquier pensamiento y accionar equivocado, también determino, Padre, en el nombre de Jesús, comprometerme contigo, que mi fe se revele por mis obras, que mi fe sea calificada por mis obras, que mi fe, Señor, se fortalezca cada día por las obras, porque la salvación se perfecciona en las obras, aunque toda está dada por Jesús. Gracias, Señor. Bendigo tu iglesia. Y por la fe en Cristo declaro sanidad para los enfermos. Y por la fe en Cristo declaro por su palabra restauración, libertad financiera. Todos aquellos que están creyendo, todos aquellos que están reafirmando su fe en Cristo hoy y determinan ir en obediencia a servirle al Señor, a obrar. Estoy declarando, Señor, bendición, restauración, liberación. Y si alguna persona, Señor, nos ve por primera vez, amigo, alguien nos está viendo o nos verá por diferido, déjeme decirle que después de que usted escuche este maravilloso tema, lo único que usted necesita hoy es decirle: Señor, soy un pecador, estoy perdido sin ti, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, confieso mis pecados y me arrepiento hoy.
Si has hecho esa oración, déjame decirte que Cristo el Señor ha venido a tu vida. Cristo el Señor ha venido a morar por su Espíritu en el corazón tuyo. Y tu vida comenzará a sufrir una transformación maravillosa. Y la invitación entonces es que esa fe que tuviste ahora para invitar a Cristo en tu corazón, para confesarlo con tu boca, comiences a evidenciarlo con acciones. No olvides, las obras son maravillosas a la hora de tener fe. A todos ustedes, amados, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Un gran abrazo, les amo en el Señor.